Qué bien, buenas a todos chicos y chicas de cuarto de secundaria. Qué gusto saludarlas de nuevo, seguro están con muchas ganas y energías ahora sí, porque vamos a terminar nuestro año empezando ya el cuarto bimestre. Muy bien, en Educación para el Trabajo queremos seguir aprendiendo, queremos seguir ayudándoles a tener ideas innovadoras y de emprendimiento. Es por eso que ahora vamos a empezar con nuestra octava experiencia de aprendizaje, la número 8, experiencia de aprendizaje número 8. Y se titula, como ustedes pueden ver ahí, es Elaboramos utensilios biodegradables e innovadores. Ese es nuestro título de nuestra octava experiencia de aprendizaje. Interesante, más que todo por lo que vamos a partir de la situación del clima, del cambio climático, etcétera, etcétera. Vamos entonces a empezar. Ahora sí, continuamos, pero antes de todo tenemos que saber de qué situación partimos. Pues bien, el plástico no es una sustancia única, chicos, y uniforme tampoco. De hecho, tienen componentes, y sus componentes son, primero, el llamado bisfenol A, o también llamado BPA. Y lo segundo, otro segundo componente es las dioxinas, o también llamado la TCDD. El primero que hemos hablado, o sea, el bisfenol, afecta nuestro sistema endocrino y el desarrollo sexual también, pues reemplaza a los estrógenos, o sea, cambia la cantidad y la calidad de óvulos en las mujercitas y espermatozoides en los varoncitos. Genera quistes ováricos y cáncer de mama en las chicas, por ejemplo. En el caso de las dioxinas, estas producen alteraciones de los sistemas nerviosos, endocrino y también reproductivo. Entonces mira lo delicado del uso de los componentes del plástico. Entonces este elemento, chicos y chicas, está clasificado como carcinógeno humano, o sea que produce o provoca cáncer en los seres humanos. ¿Por qué? Por su capacidad justamente de contaminación a nuestros sistemas. Entonces hay que tener muy conscientes esto, mira, ve. Entonces cuando el plástico, por ejemplo, se calienta, estos componentes se desprenden del plástico. Cuando quemamos o lo dejamos en el sol, del bisfenol y las dioxinas se desprenden del plástico y viajan de los utensilios a los alimentos que colocamos, por ejemplo, en la mesa y los comemos. Si tú sirves, por ejemplo, algo caliente en un plato de plástico, ya estamos comiendo bisfenol o si no dioxinas. Mucho cuidado en ese aspecto. Aunque no lo percibimos a la hora de comer, de ingerir la comida, pero ahí estarán y serán de hecho negativos para nuestro organismo. Ahora, observamos que el uso cotidiano de utensilios de plástico por muchas personas, incluso por nuestras familias. Entonces, viendo esto, frente a esta situación, ¿qué tal si nos planteamos el siguiente reto? El reto será, ¿cómo podríamos elaborar utensilios biodegradables, innovadores, para no utilizar utensilios de plástico? O sea, desechar todos estos plásticos que están acá y usarlos con materiales, o mejor dicho, reemplazarlos por otros que sean de material biodegradable. Interesante este reto, ¿no?, que nos ponemos. Pues bien, en base a este reto vamos a ir avanzando entonces en la clase. Excelente que todos estemos entonces ahora conscientes de lo dañino que es el plástico y que ahora en Educación para el Trabajo, profesor, ¿qué provecho podemos sacar de esto? ¿Qué vamos a aprender? Pues bien, vamos a iniciar empezando y conociendo nuestra lista o ruta de aprendizaje, ya, toda esa ruta. Y justamente aquí está, ¿no?, nuestro recorrido, nuestra experiencia de aprendizaje. Nuestro propósito será elaborar utensilios biodegradables e innovadores, para la cual necesitamos redactar, de hecho, primero nuestro desafío, luego vamos a identificar las necesidades y problemas, luego definiremos el problema, luego vamos a proponer alternativas de solución y por último
prototipamos y evaluamos. Y ya tendremos el prototipo solución. ¿Ve? Entonces, ese va a ser nuestro propósito. Y como cada experiencia de aprendizaje, como ustedes ven, se empieza redactando el desafío y se termina pues aplicando todas las fases del Design Thinking con sus fases, cada uno con sus técnicas, cada una de las fases, por ejemplo. ¿Ya? Listo, ese va a ser nuestro propósito. Está de amarillito. Y ahora, para cumplir nuestro propósito tenemos que retarnos algo. Y justamente nuestro reto es pues cómo podríamos elaborar utensilios biodegradables e innovadores para no utilizar utensilios de plástico. Interesante. Y aquí vamos a tener 4 actividades, o sea, 4 semanas. Nuestro camino para lograr este reto va a tener 4 semanas. Y porque al final vamos a tener nuestro producto como un prototipo de un utensilio de cocina biodegradable. Ese va a ser nuestro producto final. Pues bien, centrémonos ahora en nuestra primera actividad. Redactamos el desafío y empatizamos para elaborar utensilios biodegradables. Empecemos con el primer bloque de nuestro recorrido de la ruta de aprendizaje. Vamos a ver. Empecemos. Excelente. Antes de iniciar, queremos tener claro cómo va a terminar nuestro prototipo. Bueno, al final queremos tener nuestro producto como que tenga un diseño ergonómico. Más o menos, mira, acá tenemos una imagen. Si es un platito, que se vea como plato, pues, ¿no? Que no sea, pues, simplemente cualquier cosa. ¿Qué más? Debe estar representado a través de un boceto. De hecho, queremos eso. Todos dibujarlo primero y luego ver qué tal va a quedar. Otro, nuestro prototipo debe mencionar que en la elaboración del producto se emplearán materiales naturales como madera u otro. ¿Ve? Entonces, con materiales biodegradables. ¿Qué más? ¿Debe resolver el problema definido? Claro, nuestro prototipo debe resolver este problema de los usos de plásticos, de contaminación, que ya de hecho vamos a ir viendo cómo es esto. ¿Qué más? Debe responder a la idea seleccionada sustentada con una ficha de una técnica de selección de ideas. Eso. Vamos a aplicar una ficha que nos ayude a seleccionar nuestra idea ganadora y todo ello. Eso vamos a ver en la fase que corresponde del Design Thinking. ¿Qué más? Debe ser resultado de una evolución de la representación hasta el prototipo final. Recopilar los aportes y las sugerencias de los usuarios. En una de las fases vamos a ver qué cosas se tienen que ver en cuanto a la evaluación de nuestro prototipo, ¿no? Vamos a ir a hacer nuestro boceto, luego vamos a ir evaluando, etcétera, y ahí vamos a llegar a nuestro prototipo final. ¿Listo? Y por último, debe ser resultado de una evaluación, ¿no? Sustentada también una ficha de evaluación final. Esta en la fase testear o evaluar, no se olvide. Ahí se va a incorporar pues aportes, sugerencias de otros que nos han dado tras ver nuestro prototipo. Excelente, eso tiene que ser entonces las características de nuestro prototipo final. Ahora sí, empezamos con la primera actividad. Redactamos el desafío y empatizamos para elaborar utensilios biodegradables. O sea, vamos a hacer nuestro desafío y enseguida de hacer eso vamos a empatizar. Justo es la primera fase del Design Thinking, empatizar. Empezamos. Muy bien, la primera actividad. Bueno, ya sabemos las competencias, la capacidad que tenemos que desarrollar. No se olviden que la situación de toda esta experiencia de aprendizaje va a ser salud y conservación ambiental, ¿no? Es algo que estamos queriendo justamente mejorar. El propósito también, que en esta actividad vamos a redactar nuestro desafío orientado a crear prototipos que promuevan el cuidado del ambiente y nuestra salud. Para ello recogeremos información de nuestra familia, amigos, aplicando la técnica de la entrevista, ¿ya? A fin de reconocer nuestro entorno. Muy bien, entonces ya sabemos qué vamos a hacer. Ahora pasamos al, de hecho, redactar el desafío. Muy bien. Cuando nosotros redactamos nuestro desafío, muchachos, de hecho tenemos que partir de una pregunta retadora. En esta ocasión, nuestro desafío está orientado a crear prototipos que nos permitan reducir el uso del plástico en nuestra localidad. Así promoveremos el cuidado del ambiente y la salud. Recuerda que tu desafío debe tener 3 cosas:
permitir que surja un abanico de soluciones, beneficiar a un grupo de personas y además debe ser retador y alcanzable, ¿ya? Ahí tenemos un ejemplo de desafío. En este caso, un ejemplo es, ¿no? Teniendo el caso de que alguien que viva en Chiclayo, ¿cómo sería su desafío? En forma de pregunta sería: ¿cómo podríamos elaborar utensilios de cocina innovadores con materiales naturales para reducir el uso de utensilios de plástico y evitar enfermedades en las familias del distrito de La Victoria de Chiclayo? Ah, excelente, ¿ve? En base a esto, entonces ahí tenemos un ejemplo de desafío. Cuando la pregunta es elaborada de esa manera, de hecho hay posibilidad de plantear varias soluciones, chicos, ¿no?, que beneficien, en este caso, a las familias de la comunidad. Excelente, muy bien. Ahora, ¿queda ahí? No, tenemos que ser más exhaustivos. Si ya tenemos nuestro desafío redactado, ahora debemos someterlo a la siguiente lista de cotejo para ver si tienen que mejorar su planteamiento, ¿ya? O tú, mejor dicho, tu planteamiento. Por ejemplo, tienes que hacerte esta lista de cotejo, preguntarte a ti mismo, por ejemplo, ¿mi desafío permite un abanico de soluciones? O sea, varias soluciones. Si es sí, a buena hora. Si no, pues ya tenemos que ponernos a pensar que hay que hacer otro. ¿Mi desafío beneficiará a un grupo de personas? Debería ser así. No es a todas las personas, debería ser exactamente a un grupo. Puede ser, en este caso, es las familias, ¿no? Otro puede ser puro jóvenes, otro puro señoritas, otro puro niños, ¿no? Otro puro papás, no sabemos, va a depender, ¿no? Otro, que mi desafío es alcanzable y retador. O sea, que debe pues ser algo real también, ¿no? Otro, que tu desafío esté redactado en forma de pregunta. ¿Cómo podríamos? Así tiene que ser, como está arriba, ¿no? Como el ejemplo. Entonces tú ahí tienes que cambiar nada más, quizás, en vez de poner de Chiclayo, ¿no?, tu Huánuco o Ambo en este caso, ¿ya? Excelente, muy bien. Una vez que está claro tu desafío, entonces pasamos a la fase empatizar, la primera fase del design thinking, y su técnica, pues, la entrevista. En este caso de la entrevista, recuerda que es una técnica de recojo de información, pero para el momento de la entrevista tienes que tener en cuenta estas 4 cosas. Primero, prepara tu equipamiento, tu cuaderno, celular, lo que vas a usar para apuntar. Segundo, preséntate antes de empezar con las preguntas. Otro, intercala preguntas preparadas y espontáneas. Y por último, pregunta todos los supuestos que tengas. Es mejor evitar asumir alguna postura basada en suposiciones. O sea, listo, entonces tienes que hacer esas cositas para que puedas hacer una buena entrevista, ¿ya? Ahora, un ejemplo de la técnica de entrevista está ahí y está en la ficha también. Y te das cuenta que son todas las preguntas abiertas, pueden ser 5 a más, ¿ya? Todas son preguntas abiertas y arriba tienen que ir siempre los datos a la persona a quienes estamos entrevistando. Y acá de hecho vamos a poner las respuestas de cada una de las personas. ¿Ve? Aquí en este caso, según nuestra idea, está acá nuestras preguntas, ya según nuestro desafío, está acá nuestras preguntas y acá están las respuestas. Ojo, acá no hay respuesta sí, no, no tiene que haber. Por eso tu pregunta tiene que estar planteado de forma abierta. ¿Listo? Entonces eso revisa lo bonito también, está ahí clarito en la ficha de trabajo. Por último, chicos, para terminar, facilito, terminamos con esta. No te olvides de lo siguiente, en nuestras clases, en los videos que veas, que voy a mandar, tienes, en este caso, este video, tienes que dejar tu comentario, ¿ya? Para saber que estuviste ahí y lo viste. Deja un comentario, qué te pareció la clase, entendiste o no, etcétera. Además, cuando ya nos toca la clase, a la hora que nos toca, yo atento en el grupo porque voy a pedir que registres tu asistencia y eso es importante de todas maneras. Después tienes que interactuar en la hora de clase porque ahí vamos a debatir, vamos a hablar, voy a hacer preguntas y así conversamos. Ya no vamos a perder mucho tiempo en otras cosas. Por último, no te olvides cumplir con los desafíos planteados en la hora de clases. No va a haber retos para la clase en este bimestre, todo va a ser en la misma hora de clase todito, ¿ya? Nos vemos hasta la próxima y no se olviden, repasen bien y nos vemos a la hora de clases. Cuídense, chao.